hasta en tanto pues el mercado, las propias disposiciones extrafiscales me lleven a que mi negocio se pueda recuperar. Creo que es un hecho notorio, incluso se puede invocar de esa manera a las autoridades fiscales, el hecho de que pues, a los restauranteros literalmente se les exigió cerrar. Se les permitió abrir, se les obligó incluso a invertir en medidas de seguridad y meses después cierra. Y después abre otro rato, vuelve a invertir y cierra. Y mientras tanto mis trabajadores... Y medio abre y tan. Y medio abre y abre a claro. un porcentaje. Finalmente es una medida que de alguna manera se encuentra justificada. O sea, no se trata de decir, pues que abran y que se haga el contagiadero. No. Es una medida que de alguna manera encuentra cierto respaldo, pero pues también es un hecho notorio que el sector económico pues fue golpeado, se vio disminuido el ingreso que tenían ese tipo de negocios, ¿no? Claro. Por ejemplo, no es lo mismo que fuera una farmacia. Claro. Se va a decir, oye, por la pandemia, no, pero a ti la pandemia no te afectó. Por eso también hay que ver el tema de explicar adecuadamente y ya ves que hubo una clasificación, ¿no? De las operaciones esenciales, las no esenciales, las que coadyuvan al... Todo eso es importante y un artículo que es muy, muy valioso que tenemos que ver para aplicar esto y darle contestación. Y como bien dice el licenciado Omar, oye, pues deja que se normalice y te pago. O sea, no te voy a pagar, ni cuidado, no estamos diciendo eso. Porque no se entienda que, pues caso de fuerza mayor, me lavo las manos, ya no voy a pagar. No, espérame tantito. Vas a diferirlo en cuanto las cosas se normalicen, ¿sí? Y ya cuando se normalicen, oye, ya tengo recursos, a lo mejor te digo, oye, ahí te pago, o a lo mejor agarro el plan de pagos, ¿no? Claro. Sí, agarro el plan de pagos. Pero esa es la razón que estoy dando. Artículo 18A del Código Fiscal de la Federación es el que, salvo tu mejor opinión, tendrá mucha incidencia en este caso, donde estoy solicitando una autorización especial, que es el 18A del Código Fiscal de la Federación, que al final del día le podemos llamar un escrito genérico, pero en atento al Código Fiscal se llama una promoción. Entonces, a través de la promoción voy y le explico a la autoridad, ¿sabes qué? Derivado de esto, pues espérame, me es prácticamente imposible pagarte. Así es. No te puedo pagar ahorita, pero pues a través del 18 estoy pidiendo que se me haga que se me considere pagarlo después derivado de este caso fuerza mayor, y tampoco hay multa. Así es. Porque sí lo dice, no se impondrán multas. Cuando el incumplimiento, ante un incumplimiento, y se cumple de manera espontánea. Y el segundo párrafo ya no dice que es espontáneo, ¿no? Y dice, o cuando se ha incurrido en incumplimiento por causa de caso fortuito o fuerza mayor. Esa o, que es disyuntiva, nos permite decir, oye, no hay multa, pero te vengo a decir, entonces ahí se activa, vamos a llamar el mismo artículo 18A a través de una promoción y explicarle a la autoridad estas circunstancias. Eso es lo que nos da la posibilidad, las disposiciones fiscales, que hay que instrumentarlo adecuadamente, salvo tu mejor opinión, Omar. Sí, exactamente. Entonces, para, digamos que ahondar en los comentarios que hace el contador Miguel Ángel, que se atienda la carta de invitación. Este es uno de los claros ejemplos en donde es valioso, es productivo que exista este acercamiento con las autoridades fiscales, que les podamos explicar, que les podamos demostrar documentalmente. Va a ser importante que esta persona que amablemente nos hace su pregunta recabe las evidencias que tenga en cuanto a financieramente cómo se encontraba su negocio previo a la pandemia, cómo se fue deteriorando o cómo fue disminuyendo su ingreso, cuál fue, que demostrar que efectivamente se realizaron los pagos a su personal y que, bueno, pues finalmente la pandemia pues no se debe demostrar, no es un hecho notorio. Todo el mundo es un hecho conocido, no debe demostrarse, y que bueno, pues que esta línea argumentativa al momento de explicar pues nos lleve a convencer a la autoridad de que efectivamente pues me encuentro imposibilitado, está más allá de la voluntad que tengo como empresario, como contribuyente. Entonces, es importante que se atienda y las maneras que tenemos para diferir o para prorrogar el pago de contribuciones, pues también se encuentran previstas en las disposiciones. Hay que atender a lo que dice las reglas de resolución miscelánea y bueno, pues si gustan que ahondemos en esos temas, pues bueno, con mucho gusto. Ya sería un poco desviarnos de la atención a cartas de invitación, pero en este es uno de los claros ejemplos en los que yo sugeriría que se atendiera y que se recabara el expediente, estos documentos con los cuales les vamos a demostrar a las autoridades que el incumplimiento no deriva de la voluntad del contribuyente, sino de una situación que lo imposibilita, una situación de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Porque no olvidemos que no podemos mentir, porque si nosotros le probamos a la autoridad los flujos y que no tenemos el recurso,
la autoridad no olvidemos que tiene los estados de cuenta, tiene acceso a ellos, o sea, no le podemos mentir. Si pagamos nómina, pues ¿dónde está el CFDI timbrado? O sea, bueno, el CFDI de nómina. O sea, no podemos mentirle a la autoridad. Tenemos que ver si lo que nos comentan, si es verdad así, pues se logra, ¿eh? Ahora, si no es verdad y nada más es decir, cuidado. O no lo podemos probar porque pues pagamos en efectivo y a lo mejor le pagamos la mitad, no hicimos el convenio. Y pues como no están trabajando todo el tiempo y no tenemos ingresos, pues les dijimos, muchachos, pues aguanten un poco. O sea, todo esto sí guarda lógica. Pero ¿qué tenemos para probarlo? ¿Con qué lo demostramos? ¿Con qué lo probamos? Para que la autoridad diga, bueno, sí es cierto, sí le pasó esto. A ver, aquí está su CFDI timbrado, tengo acceso a él, tengo acceso igual a los CFDIs que se expidieron por los consumos. Todo ese tipo de cuestiones, la autoridad, a lo mejor si era lo que nos comentan, era persona moral, era persona física, a lo mejor usaba mis cuentas, no usaba mis cuentas. Todo ese tipo de cuestiones hay que analizarlo para hacerlo valer ante la autoridad. Si es real y lo podemos demostrar, porque también es otro punto, ¿eh? A veces igual nos queremos poner en posiciones de que, pues sí, pero pues no pude, pues así como en plan de pobrecitos, no. Tenemos que ser objetivos y no olvidemos que también tenemos obligaciones. Entonces, aunque sí se dio todo eso, pero pues hay que prever también el demostrarlo, el probarlo, el justificarlo. Porque también la autoridad, pues nada más porque me dijo, pongámonos también del lado de la autoridad. Oye, espérame, nada más porque me dijiste, pues a lo mejor no fue así, ¿no? A lo mejor fuiste de los que, no, qué sé yo, o sea, para no caer en redundancias, qué sé yo. Tenemos que buscar tenerlo todo bien instrumentado y probarlo, ¿eh? No nada más es cuestión de meter un escrito por meterlo nada más. Ahora, si no se tiene la información para probar, bueno, pues sigamos con la carta de invitación y decirle, mira, me pasó así, así, asado, tengo esto, y puedo lograr un convenio particular con la autoridad. O sea, también puede servir para eso si no tengo los elementos para probarlo. Pero si tengo ahí el dinero en la cuenta, tengo ahí todo en la cuenta y nada más voy a decirle a la autoridad, acuérdense, ellos tienen acceso a esa información. Basta con que le pidan a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, inmediatamente tienen la información. Basta con que vayan a sus repositorios y tienen la información. Ellos tienen todo. Entonces, también en ese sentido hay que ser congruentes. A lo mejor sí les pagué y tengo un recibo porque no les pagué completo, entonces no timbré. Porque esa fue la decisión en el momento. Muchos tomamos decisiones porque fue ahora sí que perdona el concepto de sopetón, ¿no? Y no nos dio tiempo de planear, de organizar. Oye, ¿saben qué? Sus negocios dentro de 2 meses van a cerrar. Ah, bueno, planeo. No, fue de sopetón. También eso es válido, pero hay que acercarse con la autoridad para manifestarlo, para decirlo. Y mira, pero me firmó este recibo. Saqué un cheque de gastos a comprobar y le pagué, no sé, pero que tengamos o sea, ¿qué tenemos para probar a la autoridad de que estamos diciendo verdad de lo ocurrido, ¿no? Aun cuando no lo hayamos hecho en estricto apego a la disposición por las circunstancias que usted se les haya dado, ¿no? Ese es un punto importante. Pagué la renta, pagué esto, pagué lo otro, no sé, todo lo que dicen ahí que los llevó a la quiebra. Demuestra que te llevó a la quiebra, ¿no? Así es. Sí, exactamente. Pues la sugerencia ahí también, nada más para complementar, sería pues, ser responsables en cuanto a la información que le vamos a dar a la autoridad. Si nosotros llegamos aportando información con la que demostramos que le pagamos de manera informal o, como se dice coloquialmente, por fuera a nuestros trabajadores, pues ahí nos estamos creando otra contingencia. Entonces, es importante también, una opción sería, como lo comentaba el contador hace unos momentos, acercarnos a Prodecon o acercarnos a nuestro asesor de confianza para saber cuál es la estrategia que podemos adoptar ante esta situación tan complicada de la pandemia, para que en caso de que tengamos un incumplimiento del que no podemos excusarnos, pues bueno, le demos la atención que no nos lleve a una problemática pues, todavía mayor. Claro. Entonces, por ahí iría el comentario. Les reitero, si hay alguna duda adicional respecto a estos comentarios, pues bueno, con mucho gusto. No sé si tengamos aquí algo más. Sí, hay un comentario que es, de forma reiterada, de Teresa García, de Arely Moreno y de Elena Ibarra. Respecto a qué, muchas gracias. Respecto a qué, amigo, respecto a la validez, si es lo mismo el tema de la carta de invitación ahora con lo que es las juntas cibernéticas, ¿no?, que se están dando. Déjame expresar mi punto de vista. Sí, la carta de invitación ya llegó,
por correo, por buzón tributario, vamos a suponer, o llegó de manera, o por correo, ¿no? Ya la tenemos. Esa es la carta de invitación. Ahora la forma es la que está cambiando. Ya no es en las oficinas de la autoridad. ¿Por qué? Por la misma situación de la cuestión de la pandemia. Y según el estado donde ocurra, cómo está el semáforo en el estado donde ocurre. Entonces, la misma autoridad dice que tiene que ser la reunión, en vez de que sea en sus instalaciones, va a ser a través de alguna plataforma en donde ellos piden que pues, esté el representante y que se manden identificaciones de los que están autorizados para también estar en esa reunión, a los que el representante autorice para estar. Ahora, la validez es la misma, bueno, salvo tu mejor opinión, ¿no? Uh-huh. Es la misma, pero lo que está cambiando es la forma de atenderlo. Esa reunión virtual sigue siendo, que le llamamos virtual, perdón, que es a través de internet, de la plataforma, como estamos ahorita, por ejemplo, vía cualquier sistema que se tenga, cualquier plataforma que se use. Esa es la forma. ¿Qué origina esa reunión? La carta de invitación. Entonces sigue siendo lo mismo, salvo tu mejor opinión, amigo. Sí, aquí lo que es lo mismo es la naturaleza jurídica de estos procedimientos. Estos procedimientos vamos a englobarlos en los programas de cumplimiento voluntario que tienen a disposición las autoridades fiscales. Son la naturaleza optativa de estos procedimientos es la misma. A lo mejor, como comentaba el contador, en una carta de invitación, pues lo que va a suceder es que vamos a recibir esta carta, este documento, en donde pues, nos van a informar cierta situación. Para el caso de estas reuniones virtuales, pues no dejan de ser procedimientos optativos, en donde sucede algo muy similar a cuando le das atención a una carta de invitación, es que te reúnes con las autoridades, con los funcionarios, para que te informen cuáles son las inconsistencias y tú también, de alguna manera, les puedas demostrar que esas inconsistencias no ocurrieron, las puedas desvirtuar o puedas corregirte, puedas aclarar tu situación, en fin, todo lo que las disposiciones establecen. Entonces, para no complicarnos, englobemos estas atribuciones de carta de invitación y estas reuniones como parte de programas de cumplimiento voluntario. Son voluntarios, en ninguno de los dos casos se considera que se inician facultades de comprobación, es optativo el acudir a ellos o no, y la resolución que pudiéramos obtener, a lo mejor una declaración prellenada, alguna propuesta de pago, tampoco causan ni derechos ni obligaciones, tampoco son susceptibles de impugnarse en ninguno de los dos casos. Ya ahondaremos en este tema más adelante, inclusive hay aquí en su material algunas tesis en las que se sustenta el hecho de que pues, estos procedimientos en ninguno de los casos son susceptibles de impugnarse, ya explicaremos por qué, pero bueno, finalmente la naturaleza de un procedimiento y otro es prácticamente la misma. Entonces, si queremos compararlos para saber si son lo mismo, pues bueno, existen ciertas diferencias, ciertas particularidades por la dinámica de cada uno, pero pues creo que ambos entran en estos programas de cumplimiento voluntario. Inclusive fue parte de la reforma al artículo 33, fracción primera, inciso E, que ya también comentaremos un poco más adelante, en cuanto a que la autoridad va a empezar a reglamentar, a estructurar estos programas de cumplimiento voluntario que invitan a los contribuyentes a regularizar su situación fiscal o a desvirtuar las inconsistencias que las autoridades ya detectaron en sus sistemas. Entonces, por ahí va un poco la respuesta. Claro, a mí lo que me preocupa y es lo que siempre me ha causado pues incomodidad, ¿no? Es el tema que seguramente esta reglamentación informal va a ser en reglas misceláneas, ¿no? Sí, así va a ser. Inclusive así se establece en el código. Entonces, perdón, pero va a ser, entiéndase, a como se le antoja a la autoridad, ¿no? En términos de... estamos en lo mismo, nomás que ahora por escrito, que bueno, de alguna forma ya está escrito, está redactado, y pues bueno, puede que también ahí la forma en que lo hagan, pues también nos dé otros elementos más para podernos defender, ¿no? Sí. En ese orden de ideas. Porque por mucho que sea una autocorrección y pues tiene que seguir las reglas. La autoridad no me puede pedir, como dice, nadie está obligado a lo imposible, no me puedes pedir lo que no me puedes pedir. Me puedes pedir lo que me puedes pedir, ya sea de manera formal o informal, pero nada más me puedes pedir lo que me puedes pedir, ¿no? Así es, y bajo este pretexto de que el resultado de estos procedimientos y el trámite mismo no causa derechos ni obligaciones para los contribuyentes, esa es como la gran excusa para las autoridades, decir, bueno, entonces nosotros lo podemos prever como queramos, podemos ser irregulares en los plazos, en las garantías que le damos a los contribuyentes al momento que atienden estos procedimientos. Entonces, eso es de alguna forma la crítica que ya mencionábamos al inicio.
creo que de garantizar los derechos y la protección a los derechos de los contribuyentes, pues creo que se podría mejorar la estructura de las disposiciones. Y sobre todo, pues bueno, si verdaderamente le queremos dar certeza jurídica a los gobernados, a los contribuyentes, pues establezcámoslos en la ley, establezcamos este procedimiento de cumplimiento, estos programas de cumplimiento voluntario en el propio código. ¿Por qué hacerlo en resolución miscelánea? Hacerlo en resolución miscelánea significa que a lo mejor en un mes la autoridad cambia el procedimiento en una modificación, estas famosas de resolución de modificación y primera y segunda y tercera y las que quieran. Que la verdad son payasadas eso de que primer anteproyecto de modificación, segundo anteproyecto, la verdad dices, híjole, no sé si ya sea una burla o que sea, ¿no?, por parte de la autoridad, o a lo mejor dentro de su mente de ellos es, bueno, te voy dando a conocer para que se preparen, ¿no? Sí, no sí, lo sí. sé. O sea, Es parte de, sí, te la doy, vamos viendo la reacción, van viendo las opiniones, cómo se va dando el cumplimiento, si la manera en la que lo estructuraron efectivamente es viable para los contribuyentes atenderlo, si no causa alguna violación a las disposiciones que legalmente sí se encuentran formalmente establecidas. Es decir, pero bueno, dentro de esta dinámica de cambios a la resolución miscelánea, pues los contribuyentes de alguna forma pues nos vemos ahí un poco confundidos, nos encontramos con la incertidumbre, pues al vernos rodeados de todos estos cambios. Entonces, justamente estos procedimientos voluntarios, pues mi sugerencia o la opinión que me merece, pues es que se deberían regular expresamente en la ley. claro. ¿Cuál es el problema para que no? Exactamente. Y sí sigue siendo lo mismo, ¿no? Sí. A lo mejor, si quieren conservarse, no ejercer facultades, pero va a ser así. Sí, o sea, ¿por qué no establecer? A ver, si yo te invito como contribuyente, pues te aporto toda la información que tengo de ti, te explico, a lo mejor se establecen en las disposiciones pues que va a existir 1, 2, 3 citas, que tal vez el plazo para que los contribuyentes acudan a regularizar su situación fiscal pues va a tener cierto parámetro o se va a establecer en función de la cantidad de información, porque ahorita a lo mejor recibimos, y seguramente a alguno de ustedes les ha pasado, que te solicitan de diversos ejercicios una cantidad importante de información y te dan 10 días. Entonces dices, oye, pues mi intención sí es acudir, es atender, pero en 10 días no me va a dar la oportunidad de aportar toda esta información, de prepararla, de aportarla bien, de explicarte, de preparar un documento en donde te explico mi información. Entonces, creo que esta irregularidad en los procedimientos, aun cuando ya se estableció de alguna manera en el Código Fiscal, pues es lo que sigue permeando. Entonces, esa es la crítica que hacemos, ¿no? Sin dejar de lado los comentarios en cuanto a la productividad de atender estos procedimientos. Claro. Sí, el tema es por qué en lo oscurito, ¿no? Exacto, sí. ¿Por qué en lo oscurito? ¿Te acuerdas de los comerciales que decía Chabelo, ¿no? Si te dicen ven acá en lo oscurito, aléjate, alerta, ¿no? Sí. Pues es igual, o sea, ¿por qué en lo oscurito? Pues reglamentalo y estaría perfecto, ¿no? Se vería la mejor, yo creo que queda más clara la voluntad, la buena voluntad de la autoridad de verdad ayudar a los contribuyentes pues, a corregir su situación fiscal, ¿no? Claro. Pero en fin, no es así. Esperemos que se haga de una forma que de verdad podamos decir palomita para la autoridad. Tienen todos los elementos para poderlo hacer, creo yo, afortunadamente. Y pues bueno, esperemos que así sea. Son las expectativas o lo que decíamos que la autoridad lo haga de esa forma. Pero bueno, lo que tenemos ahorita es que no es así. Dentro de lo que son las cartas de invitación, reitero, hay que analizar y hay que informarnos qué es lo que la autoridad nos está pidiendo, ¿no? Así es. Y si te parece, amigo, creo que podemos entrar ahora al análisis a justamente los cambios que para 2021 se establecieron en el Código Fiscal. Primordialmente me gustaría referirme a los cambios al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. Como ya lo anticipábamos, se reformó en la fracción primera, inciso A, inciso I, se adicionó este inciso I que aparece aquí en su pantalla en estos momentos, justamente estableciendo que la autoridad podrá dar a conocer en forma periódica y general para los contribuyentes del impuesto sobre la renta, parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuesto. ¿Cuál es lo novedoso que se estableció ya en la ley? Que se darán a conocer los parámetros de referencia. Los parámetros de referencia han sido utilizados por las autoridades fiscales de hace mucho tiempo. En realidad, esta dinámica, esta herramienta que utilizan las autoridades fiscales para detectar lo que establecen como riesgos impositivos, no es nuevo.
Lo nuevo es que ahora se van a dar a conocer. Es por eso que con esta información los contribuyentes también se podrán dar cuenta de si su comportamiento es atípico. De aquí viene el concepto de comportamiento atípico. ¿Cómo podemos considerar que un comportamiento es atípico? Pues justamente anticipando lo que podemos considerar un comportamiento regular, y el comportamiento atípico es lo que sale de esta regularidad, claro, ¿no? Ya sea de mi conducta como contribuyente o de la conducta que tienen los contribuyentes que se encuentran en el mismo sector económico o en la misma industria, ¿vale? Entonces, esos son los parámetros que la autoridad va a empezar a considerar. Bueno, no va a empezar a considerar porque ya lo ha hecho desde hace un tiempo, pero va a empezar a informar para que los contribuyentes pues tengan cierta certeza de los riesgos impositivos en que pueden incurrir cuando se cometen conductas irregulares. ¿No, amigo? Creo que esto, si bien no es nuevo, pues, creo que me parece que es valioso que ya se introduzca en el Código Fiscal, pues que se den a conocer estos parámetros que están tomando las autoridades fiscales. Claro. Ahora, es muy común escuchar comentarios en donde, ¿y la autoridad cómo? Si es empresario o no es empresario. Sabemos que no son empresarios, sabemos que no tienen visión empresarial. Ellos se basan sobre datos estadísticos. Exacto. Según la información que tengan o lo que se hacen de llegar de algunas otras instituciones, de algunas otras cosas. Así es como crean ellos en sus cálculos actuariales. No olvidemos que es eso, no es como el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, así se basa. Aquí mi sugerencia en el ámbito de los negocios para ver estas cuestiones típicas o atípicas, ese tipo de cuestiones en donde si a lo mejor yo estoy fuera dentro de los rangos, en esas tipicidades que va a dar la autoridad, yo estoy muy encima del rango o muy por debajo del rango, señores, uno de los puntos que también nos va a apoyar para poder subsanar esto, poder demostrarle a la autoridad el por qué estoy muy por arriba del rango o por qué estoy muy por abajo del rango, y esto a la autoridad no le lleve a generar cuestiones indebidas y lo vaya a dirigir a una cuestión pues hasta de delitos fiscales o qué sé yo. Señores, el control interno. El control interno es un punto muy importante, ¿sí? Nuestras políticas de contabilidad, que también ahí tenemos mucho que hacer para poder justificar, no nada más el tema de tengo el CFDI, no tengo el CFDI, sino cómo materializo, que el tema de la materialidad no nada más debemos de enfocarlo al tema de 69B, tenemos que enfocarlo a todo, lo que comentamos hace un rato, ¿no? ¿Cómo le prueba la autoridad en base a la pregunta que amablemente nos hicieron, que realmente pues a mí la autoridad me colocó, bueno, la situación, no la autoridad me colocó la decisión que tomó el Estado, no la decisión que tomó el Estado por el cuidado de cuestión sanitaria a nivel nacional, como lamentablemente eso me colocó en una posición que pues tuve que cerrar mi negocio, ¿no? ¿Cómo se lo pruebo? ¿Cómo le demuestro? Nada más por un dicho y por algo que todos conocemos del hecho conocido, pues no eso será una razón, pero no es suficiente. A la autoridad hay que probárselo. Entonces, también ayuda el control interno. El control interno es un punto muy importante. Si ya nos están diciendo todo esto y mi empresa puede ser colocada, que ya lo hemos visto, no la autoridad manda requerimientos porque es que tus ventas bajaron, o tus ventas, o sea, son esas conductas atípicas, ¿no? Es de lo que estamos mencionando. Entonces, ¿cómo se lo justifico a la autoridad? Pues, ¿cómo bajaron? Pues porque vendí menos. Pues sí, pero a ver, demuéstramelo. Pues mis CFDIs fueron menores. Ajá, y a ver tus inventarios, cuánto compraste, cuánto esto, porque a lo mejor, digo, a veces somos las avestruces que escondemos la cabeza y dejamos todo el cuerpo afuera, ¿no? Todo se quiere deducir, y ahí se deduce, ¿no? Se deduce todo, pero al momento de vender no queremos facturar todo. Entonces, pues los inventarios, pues como que no andan muy bien, ¿no? O los sistemas de costos tampoco andan muy bien. Entonces ya algo ahí no va a cuadrar. Señores, todo esto tiene que ver y así lo vamos a justificar a la autoridad. No nada más es lo que yo diga o lo que no diga, ¿sí? No nada más es decir, hay que justificarle a la autoridad. Y ahí intervienen nuestros sistemas de controles que tengamos, ¿no? O sea, a lo mejor opinión, amigo. Porque esto también, vamos a suponer que de ahí venga un crédito fiscal. Claro. Oye, y a lo mejor el empresario tenía razón, pero no lo puede probar. ¿En juicio lo va a poder ganar? Muy difícilmente, va a ser un juicio. Porque no lo puede probar, ¿no? No lo puede probar, exactamente. Sí, digo, es algo muy sencillo. Lo digo, es algo muy sencillo desde el punto de vista de los juzgadores, ¿no?
¿Cuál es el principio básico de los juzgadores? Dame los hechos, ¿qué te da el derecho? ¿Sí me explico? Pues, ¿qué ocurrió? Mira, aquí está esto, aquí está lo... pues mira, aquí está. O sea, no hay vuelta de hoja, ¿no? Digo, como que no es tan ilógico, ¿no? No es tanto de que, digo, a lo mejor a veces... Tú me conoces, yo soy enemigo de que eso, de que los puntos finos y los puntos corrientes. No, señores, la ley es la ley, ¿sí? ¿Cuál es tu visión? Desde el ámbito netamente jurídico, el ámbito operativo, el ámbito empresarial. Yo creo que es la diferencia, ¿no, amigos? Salvo tu mejor opinión. Que sí, coloquialmente, pero de repente como que le damos un matiz al hablar del punto fino, como que diferente, ¿no? Como que es algo... No, señores, es el matiz que le vas a dar a la disposición. Desde el punto de vista jurídico, pues puede ser totalmente defendible. Pero si no tengo los elementos... Sí, claro. Nada más te lo platiqué, ¿qué vas a decir? No, sí veo materia de defensa, ¿no? Y dices, oye, tráeme esto, tráeme el otro. ¿Qué? ¿Qué? No, pues ni contabilidad dice. ¿Qué vas a decir? Sí, no, pues... Es muy difícil. Digo, tú como defensor, ¿eh? Sí. Defensor, ¿qué me vas a pedir? Es muy difícil la defensa. Y fíjate que en este punto, además de que les sugiero muy respetuosamente que tomen en cuenta los comentarios que ahora formula el contador Miguel en cuanto al control interno que debemos de tener en nuestra empresa, yo les puedo comentar que en la práctica, si teniendo los documentos a veces es difícil, bueno, no es difícil, sino es es remar contracorriente en un medio de defensa, porque incluso los criterios que han adoptado los tribunales son pro autoridad, son no contra contribuyente, pero sí pro autoridad, aún teniendo los documentos con los que amparamos operaciones existentes, deducciones procedentes. Imagínense si no tenemos estos documentos, pues bueno, prácticamente les puedo anticipar que su asunto tiene muy pocas posibilidades de éxito, ¿no? Claro. A lo mejor encontrando alguna situación de forma, que la autoridad en su fundamentación, en el trámite del procedimiento que corresponda, hubiera cometido alguna irregularidad, bueno, pues a lo mejor por ahí pudiéramos encontrar alguna alternativa, pero de fondo, pues el asunto pues no tendría ninguna defensa si no tenemos estos expedientes, este respaldo al que se refiere el contador Miguel Ángel. Y justamente este tema de los parámetros a los que ahora se refiere el inciso I de la fracción primera del artículo 33, se relacionan con el concepto de razón de negocios. Es un concepto que ya también se encuentra previsto en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, que podemos definir a muy grandes rasgos como el motivo debidamente justificado para realizar un acto jurídico con la intención de obtener una ganancia, un acto jurídico al cual se tiene derecho con la intención de generar utilidades, de generar ganancias, porque finalmente esa es la finalidad de todas las sociedades mercantiles, claro, ¿no? La generación de ganancias, el incremento de nuestros capitales. Entonces, estos parámetros, justamente lo que detectan o la manera en la que las autoridades los aprovechan es detectar cuando un contribuyente está realizando operaciones que no encuadran en su razón de negocio, porque mira, todos los demás que pertenecen a esta industria no realizan este tipo de deducciones, por ejemplo. Todos tienen esta misma operación o una operación muy similar, pero tú haces deducible tales conceptos. Y esto, a partir de analizar a los demás, me doy cuenta de que no es justificable el hecho de que tú realices esas erogaciones y que además les des el efecto fiscal que les estás dando. Entonces, por esas razones es importante conocer y analizar nuestra situación fiscal y nuestra estrategia de atención a procedimientos y de defensa, partiendo de esta información, porque justamente lo que buscan es medir lo que establece la propia ley como riesgos impositivos. Este concepto no está propiamente definido, no entendemos que es un riesgo impositivo, pero de la exposición de motivos a esta reforma podemos desprender que un riesgo impositivo es que un contribuyente salga de estos parámetros de referencia que la ley prevé. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, se relaciona con nuestro tema de cartas de invitación, porque ya desde las cartas de invitación que recibíamos en ejercicios anteriores, decía comportamientos atípicos, y siempre decimos, bueno, ¿qué es un comportamiento atípico? ¿Atípico en relación con quién?
con mi empresa en ejercicios anteriores, con la empresa de mi vecino que hace lo mismo que yo, o con la empresa que hace lo mismo que yo, pero en otro estado o en otras condiciones, a otro volumen, o sea, comportamiento atípico en relación con qué. Y bueno, ya de alguna manera con estos parámetros pues podemos entender a qué se refieren las autoridades fiscales con comportamientos atípicos y con los riesgos impositivos que se busca detectar empleando o aplicando este tipo de parámetros. Claro, y eso es importante, como comentábamos hace un rato, pues la autoridad no son empresarios y aparte tienen una visión diferente de ver la legislación fiscal y eso pues es normal, pues lo está viendo desde el punto de vista como autoridad bajo la naturaleza del derecho fiscal que es recaudar, ¿no? Claro, sí, y los contribuyentes, pues a lo mejor también se ve de un parámetro diferente, de decir, bueno, pues te debo de pagar, pero lo justo, ¿no? Sí, No claro. tanto lo que tú quieras, y ahí es donde nacen muchas cosas. Y este punto importante, esto es muy importante, ¿no? Eso es entender la lógica de esos parámetros. No es decir, no es que el autor va a decir qué debo de decir.